La clase pasada habíamos visto el formalismo eh, de de integrar las ecuaciones de movimientos vía la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. La idea era que si encontrábamos una solución completa de la ecuación de Hamilton-Jacobi, esto es una solución que contuviera n constantes de integración no triviales, bueno, podíamos usar esa solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi para realizar una transformación canónica que nos iba a llevar, por la propia naturaleza de la ecuación de Hamilton-Jacobi, a que el hamiltoniano nuevo, el hamiltoniano para las nuevas variables canónicas, sea igual a cero, y por lo tanto esas nuevas variables canónicas sean automáticamente conservadas. Y entonces, si usábamos la transformación canónica para escribir las viejas coordenadas Q chica, P chica, en función de las nuevas Q grande, P grande, y del tiempo, porque la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi en general dependía del tiempo, precisamente para que el hamiltoniano cambie y fuéramos a parar a un hamiltoniano nulo. Entonces, bueno, esas propias expresiones que resultaban de la transformación canónica para las variables viejas en función de las nuevas y del tiempo, eran en sí mismas las soluciones de las ecuaciones de movimiento, de las ecuaciones de Hamilton en las variables viejas, porque las variables nuevas, al evolucionar el sistema, se iban a conservar. Por lo tanto, la única dependencia en el tiempo que las variables viejas iban a tener era esa dependencia explícita que surgía de la propia transformación canónica. Habíamos dicho también que la integrabilidad del sistema no estaba asegurada, pero que si la ecuación de Hamilton-Jacobi era separable, esto es, si se podía encontrar un conjunto de coordenadas Q chicas tales que la ecuación de Hamilton-Jacobi sea separable, entonces el sistema era integrable. En particular, la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi se obtenía por simples cuadraturas una vez que se hubiera separado la ecuación, y finalmente con esa solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi usada como generatriz en la transformación canónica, eso nos conducía directamente a la solución de las ecuaciones de Hamilton para las variables Q chica, P chica. Bueno, hoy vamos a ver un caso particular de estas variables. Recuerden que una vez obtenida la solución completa de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que es una ecuación en las variables Q chica y T, una vez obtenida la solución completa, además de entonces depender la solución de esas Q chicas y de T, que son las variables en la ecuación diferencial, aparecen también n cantidades, que son las constantes de integración, y a las que llamamos P grande, a esas n cantidades. Y así es que tenemos entonces ahora la posibilidad de interpretar a esa solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi como una generatriz, porque una generatriz de una transformación canónica depende de n variables viejas, n variables nuevas y eventualmente del tiempo. Y los que van a jugar el papel de las variables nuevas son esas constantes de integración a las que hemos llamado P grandes. En el caso en que el sistema sea conservativo, esto es que el hamiltoniano no dependa explícitamente del tiempo, y también se dice en esos casos que el sistema es autónomo, entonces la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi tiene esta forma. Se puede escribir como una función que no depende del tiempo, y la dependencia temporal que se necesita para cumplir con la ecuación se da simplemente a través de un término que es lineal en el tiempo, y que es de la forma E por T, donde E es una de las constantes de integración que van a surgir. Es la primera que surge precisamente al integrar en el tiempo. En general, las constantes de integración, que las llamaremos P, y uno de esos P podría ser la propia E, por lo que estamos diciendo, es decir, se suele usar a la propia E, que va a ser la energía, naturalmente, ya lo dijimos, como uno de estos P's. Sin embargo, el nombre que demos a las constantes de integración no está prefijado, es decir,
Si yo tengo un conjunto de constantes de integración P1, P2, Pn, bueno, puedo recombinar entre sí esas constantes de integración para llamarlas de otra manera, que es justamente lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a recombinarlas para llamarlas de otra manera, J1, J2, Jn, pero claro, vamos a hacerlo con cierto arte para que de esa recombinación la transformación canónica que vaya a resultar cuando en lugar de las P grandes usemos las J, va a tener algún valor especial. Entonces, volvamos para atrás, tenemos un sistema autónomo, conservativo, la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi se escribe de esta manera. Si reemplazo en la ecuación de Hamilton-Jacobi, entonces la función S0, una vez que el término temporal, el término que tenía la derivada de S respecto de t, fue calculado, y entonces la derivada de S respecto de t me da E directamente, entonces queda una ecuación para S0 donde el tiempo ya no está presente, y es esta ecuación precisamente que tenemos acá. En general, siempre que una variable sea cíclica, y en este caso la variable cíclica era t, aunque no sea una auténtica variable dinámica, siempre que la variable sea cíclica, vamos a poder escribir la dependencia de la solución en esas variables a través de términos lineales en la variable. En este caso t es cíclica, pero en la clase pasada habíamos visto un ejemplo, que era el del movimiento en un campo de fuerzas centrales, donde también el ángulo azimutal φ era cíclico, y en la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi aparecía un término lineal en φ. Así que es una propiedad general cada vez que aparece una variable cíclica. Pero bueno, en este caso, la única variable cíclica que tenemos, en principio, ya que estamos viendo un problema general, lo único que estamos diciendo de este problema es que el hamiltoniano es conservativo, no depende explícitamente del tiempo, y por lo tanto la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi se puede presentar de esta manera. Que reemplazada, como decíamos, me deja esta ecuación, que es una ecuación para la función S0, que solo depende de las qs ahora, y naturalmente de las constantes de integración que vayan a surgir al resolver esta ecuación y obtener la solución completa. Bueno, podríamos usar a la propia S0 como generatriz de una transformación canónica, ¿por qué no? S0 es una función que depende de un juego de variables viejas y un juego de variables nuevas, tomadas a las constantes de integración como las variables nuevas. Como en este caso S0, si la usamos como generatriz, no tiene dependencia temporal, entonces la transformación canónica respectiva va a dejar el mismo hamiltoniano para usar con las variables nuevas, nada más que ese mismo hamiltoniano habrá que escribirlo en las variables nuevas si lo queremos usar en las ecuaciones de Hamilton. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar como generatriz a la S0 que está acá, y entonces, como es una generatriz de tipo 1, esta es la relación que se forma entre las variables viejas Q chica y P chica y las variables nuevas P grande, Q grande. La ecuación 1, entonces, lo que dice es que el hamiltoniano no es más que una constante de integración E, que será o bien una de las P directamente, o bien, si queremos llamar las P de otra manera, será una función de las P. Es decir, siempre es una de las constantes de integración o una combinación de ellas. Las constantes de integración son n. Si ninguna de las n es la energía, bueno, la energía será una combinación de ellas, porque no puede haber n más 1. Recuerden que si hubiera n más 1, la que se está agregando es una constante trivial, una constante aditiva, porque como en esta ecuación la función incógnita es S0 solo aparece derivada, siempre hay una constante aditiva que le podemos agregar que no hace ningún efecto acá. Pero bueno, no es el caso en lo que estamos diciendo entonces para la energía. La energía o es ella misma una de las constantes de integración, o si renombramos las constantes de integración, será entonces una función de las constantes de integración renombradas.
Las ecuaciones de Hamilton para las nuevas variables, como el hamiltoniano ahora sigue siendo el mismo, será, bueno, Q punto igual a la derivada de h respecto de P, pero h, por lo que estamos viendo acá, es una función de las P grandes, de las P nuevas, nada más. Muy bien, entonces queda esa función de las P nuevas derivada respecto de cada una de las P. Q punto mu, entonces, es la derivada de E respecto de P mu. Por otro lado, P punto mu, que tendría que ser, como siempre en las ecuaciones de Hamilton, menos la derivada de h respecto de Q mu, bueno, en este caso h es la función E de las P. Y como en E de las P no hay ninguna Q, la derivada de h respecto de Q es 0. Con lo cual, P punto vale 0, esto es, las P, todas las P, las NP se conservan. Lo mismo que teníamos en la clase pasada. Pero claro, como ahora no estamos tomando como generatriz a la función S, sino a la función S0, es decir, nos estamos perdiendo este término que está acá, en lo que se refiere a la derivada de h respecto de P para obtener Q punto, la derivada de h respecto de P no es 0, es alguna cantidad que depende de P, es alguna función de P. Lo importante, en este caso, es que como ya averiguamos del otro lado que las P se conservan todas, lo que resulte para Q punto es una combinación de P, que sale de derivar acá, pero como las P son conservadas, Q punto va a ser constante. Todas las Q punto van a ser constantes. Y si las Q puntos son constantes, entonces la evolución de las Q de T, van a ser uniformes. Es decir, va a ser la constante, que es Q punto, por T más una Q inicial. Y estas constantes, estas velocidades constantes, que las vamos a llamar nu mu, son precisamente las que resulten de derivar E de P respecto de P mu. Estamos llamando entonces a estas velocidades que van a ser constantes de movimiento, estamos llamando nu mu a las derivadas de respecto de P mu. Bueno, muy bien, entonces este es el esquema con el que vamos a trabajar hoy. El esquema es entonces, resolvemos la ecuación de Hamilton-Jacobi para un sistema conservativo y usamos como generatriz de la transformación canónica que vamos a emplear, no la solución S, sino la S0, es decir, la parte de S que no depende del tiempo. Y con eso llegamos a esta situación en donde las P se conservan y las Q evolucionan uniformemente. Si miramos la evolución del sistema en el espacio de configuración, nuevo, en el espacio de las Q grandes, lo que tenemos aquí no es más que las ecuaciones paramétricas de rectas. La evolución del sistema en el espacio de configuración nuevo se va a ver como rectas, donde la recta de la que se trate dependerá de las condiciones iniciales del sistema, pero se van a ver como rectas que se recorren uniformemente en el tiempo. Esa es la característica que tiene entonces la evolución en este juego de variables. Ahora, bueno, la ecuación 1 habrá sido integrada, la ecuación 1, me refiero a la ecuación de Hamilton-Jacobi que nos quedó, la ecuación de Hamilton-Jacobi independiente del tiempo, habrá sido integrada por el método de separación de variables. Y en ese caso, entonces, la solución de la ecuación S0, de la ecuación independiente del tiempo, por el método de separación de variables, y como habíamos visto en la clase pasada, se descompondrá en una suma de términos, cada uno de los cuales depende de una única de las variables Q chica, de esta ecuación 1. Esa era la técnica de separación de variables, así que supongamos que usando esa técnica llegamos a la solución S0, entonces la solución S0 se escribe así, como términos que dependen, cada uno de ellos, de una única de las coordenadas viejas,
y de todas las coordenadas, en principio, de todas las, perdón, no coordenadas, sino de todas las constantes de integración. Puede ser que en algunos términos estén algunas de las constantes de integración y otras no, no importa eso, en general no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que como usamos el método de separación de variables, en cada término va a aparecer una sola de las cuchicas. En particular, entonces, acudiendo a la transformación canónica, la relación entre las cuchicas y las pechicas resulta así muy sencilla, porque si yo derivo S0 respecto de cuchica, voy a encontrar a cuchica, es decir, si estoy buscando el P mu, el P que corresponde a algún valor del índice mu, tengo que derivar S0 respecto del Q mu correspondiente. Pero a ese Q mu lo voy a encontrar en uno solo de estos términos de la sumatoria, en el término muésimo. Entonces, pero ese término muésimo contiene a Q mu y solo a Q mu, no contiene ninguna otra coordenada. Quiere decir entonces que por haber encontrado la solución vía el método de separación de variables, el P mu que resulta en la transformación canónica que genero después con esa solución, el P mu depende solamente de su respectiva coordenada conjugada y de las constantes de integración que van a jugar el papel de momentos nuevos en la transformación canónica. Muy bien. En muchos casos, esta relación de cada par de coordenadas de variables canónicas conjugadas viejas, esta relación que se da en esta transformación canónica así generada, suele ser sencilla en el sentido de que para cada par suele ocurrir que encontramos relaciones periódicas. Nosotros conocemos estas relaciones periódicas, por ejemplo, hemos visto el oscilador armónico, tenemos una relación periódica entre P y Q, claro, el oscilador armónico era un sistema de un solo grado de libertad, así que había un único par PQ. En el péndulo teníamos, además de la libración, teníamos la posibilidad de la rotación, que también es un comportamiento periódico, no es una curva cerrada en el plano PQ, pero es un comportamiento periódico. En sistemas de más de un grado de libertad tenemos, por ejemplo, bueno, en el movimiento orbital del problema de Kepler, para los movimientos ligados, tenemos también un movimiento periódico entre un R máximo y un R mínimo, y tenemos también una periodicidad en el ángulo azimutal, entre 0 y 2π, y después el ángulo sigue avanzando, pero bueno, se repite sumando 2π en cada intervalo, ¿no? Igual que pasa acá con la rotación del péndulo, cuando el péndulo da vueltas en lugar de oscilar, va sumando al cabo de cada vuelta un ángulo 2π. Bueno, entonces, en muchas situaciones de interés físico, las relaciones entre cada par de variables conjugadas, P mu, Q mu, suelen ser de este tipo. Entonces vamos a suponer, para hacer el juego de la clase de hoy, que tenemos un sistema en donde todos los pares de variables canónicas del sistema observan relaciones de periodicidad como las que están acá. Insisto en que esta ecuación número 4 me habla de que cada par de variables viejas, P chica, Q chica, están relacionados entre sí de manera independiente de los otros pares. P1 y Q1 están relacionados de una manera que es independiente de la manera en que se relacionan P2 y Q2, o P3 y Q3. Pero estamos pidiendo que cada uno de esos pares tenga una relación entre sí de manera que en el espacio de las fases veamos entonces o una liberación o una rotación, que veamos una periodicidad. Entonces, si todos los pares de variables conjugadas se comportan de esta manera, vamos a definir unas nuevas magnitudes, enseguida entenderemos para qué, cómo las vamos a usar. Vamos a definir unas nuevas magnitudes que llamaremos J mu y que correspondan al área encerrada bajo estas curvas.
Si es un movimiento de liberación, como la curva es cerrada, bueno, el área encerrada está clara cuál es, y si es un movimiento de rotación, vamos a usar como área encerrada al área que corresponde a un solo periodo de la rotación. Entonces serán, en cada uno de estos dos casos, las áreas sombreadas que vemos en la figura. Entonces, para cada par de variables viejas canónicamente conjugadas, vamos a definir las áreas, que corresponden a hacer estas integrales. Si estamos en libración, es una integral sobre una curva cerrada. Si estamos en rotación, es una integral sobre una curva abierta, pero entre estos dos límites. Bien, muy bien. Lo importante es integrar en cada caso en uno solo de los ciclos. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Como cada PMU, el integrando que ponemos acá, va a ser el integrando que resulte de esta cuenta, de la transformación canónica. Y entonces el integrando PMU solo va a depender de la respectiva coordenada canónicamente conjugada, PMU, y de constantes de integración. De estas constantes de integración que se convierten en la transformación canónica en las variables nuevas. Por ejemplo, si estuviésemos en el oscilador armónico, y esto fuera la elipse que caracteriza al oscilador armónico, esa elipse viene dada por un valor de la energía. Es decir, si una vez que yo sé cuánto valen las constantes de integración, y eso tiene que ver con cómo son las condiciones iniciales del movimiento, selecciono una sola de las elipses, y el valor de esa constante de integración, en ese caso la energía mecánica, automáticamente determina el valor del área de esa elipse. Esa área encerrada que calculamos también, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a tener un sistema de n grados de libertad y entonces va a haber n constantes de integración y las n constantes de integración van a seleccionar también cuáles son las curvas cerradas por donde se va a estar moviendo el sistema. Y entonces el resultado del área va a depender de esas constantes de integración. Pero no va a depender de Kuchika, porque Kuchika está integrada. ¿Está bien? Damos la vuelta, barremos sobre todos los valores posibles de Kuchika, para dados valores de las constantes de integración, que son los que seleccionan esas curvas cerradas. Y bueno, muy bien, una vez que obtenemos el resultado ya no depende de Kuchika, sino que depende solamente de P1-Pn. Entonces, estas variables que se van a llamar variables acción, porque como ustedes ven, la forma que tiene el integrando es la forma reconocible que tiene la acción canónica, la acción en el formalismo de Hamilton. Por eso se llaman variables acción. Estas variables acción, que corresponden a esas áreas, son funciones exclusivamente de P1-Pn. Podríamos invertir estas funciones para obtener cada una de las P en función de las J, y reemplazar entonces los P en la generatriz S0 y usar los J en lugar de los P. Es decir, ver a la función generatriz S0 ya no como función de Kuchika P grande, sino una vez que cada P grande se escribió en función de las J, va a quedar expresado como una función de Kuchika y de J. Y esto también puede ser usado como una generatriz de función de una transformación canónica. Antes veíamos a los P como las variables nuevas, como los momentos nuevos, y ahora simplemente vamos a ver a los J como los momentos nuevos. Es decir, hemos reorganizado el conjunto de constantes de integración de la ecuación de Hamilton-Jacobi, y entonces, con los que eran los P, ahora construimos los J, que son también constantes de integración, nada más que renombradas, reorganizadas. Pero la forma en que dependen los S0 de los J es una forma diferente de la que dependía S0 de los P. S0, visto como función de los Q chica y de los J,
tiene una dependencia funcional distinta en las variables nuevas. Y por eso va a dar una transformación canónica distinta. La transformación canónica que va a dar, bueno, con respecto a esta primera ecuación, los P chicas van a quedar como funciones nuevamente de las Q chicas, pero ahora de los J, no de los P grandes. Y en particular, eso no va a molestar demasiado. Simplemente, si reorganicé a los P grandes y los llamé J, si les cambié los nombres, no pasa nada. Acá no pasa nada. Pero acá sí pasa, porque ahora voy a derivar ese cero, la generatriz, ya no respecto de las funciones de las variables P grandes, sino de las variables J. Y la dependencia funcional de ese cero en los J es distinta que en los P. Porque esa dependencia funcional surge de cómo se relacionan los P con los J. Surgen de haber hecho estas integrales. Quiere decir todo esto que en lo que se refiere a las variables Q grande, a las coordenadas nuevas, vamos a esperar una cosa diferente, un resultado diferente. Y entonces, todo esto que hemos hecho... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Mira, estaba mirando lo que decías de las Q grandes y de las derivadas de las S0 con respecto a las P mu. Quiere decir que ahí tuviera que aplicar un poco una especie de regla a la cadena para poder, porque como las P ahora dependen de las J. Exactamente, sí, sí, tal cual. Tal cual. Es por eso que voy a encontrarme con un resultado totalmente diferente, ¿no? Exactamente, sí. Y Sí, sí, te hago sí. una consulta adicional. Cuando mostrás que las J mus son las integrales cerradas de los P mu y con respecto a los diferencial Q mu, ¿eso no viene como asociado un poco al teorema de Liouville? Sí, sí, exactamente. También, Listo. también porque vía un teorema de Stokes podés pasar de una integral sobre un camino cerrado a una integral de superficie. Entonces tiene que ver con el invariante de Liouville, el primero de los invariantes de Poincaré, que tiene que ver con las áreas. Si tuvieras un sistema de un solo grado de libertad, esa área sería el volumen, el único volumen. Es decir, el espacio sería de 2 dimensiones, el espacio de las fases, y ese sería el volumen, ¿no? Así que sí, sí, ahí está también el tema de los invariantes de Poincaré, no lo estamos diciendo, estamos usando la integral sobre el camino cerrado, pero está en relación con el primero de los invariantes de Poincaré. Bien, entonces simplemente reorganizamos el conjunto de las constantes de integración, y ahora las constantes de integración adquieren un significado más preciso, porque hemos elegido no usar las P como variables nuevas, sino usar las J, que son funciones de las P, y que tienen el significado de estas áreas. Bueno, todo este trabajo, ¿para qué podría realizarse? Bueno, se va a realizar precisamente porque estas Q grandes van a tener ahora, que van a ser diferentes a las Q grandes que obtendríamos usando las P grandes. Cuando usamos las J en lugar de las P grandes, las Q grandes que vamos a obtener van a tener propiedades todavía más interesantes de las que ya teníamos. Hasta ahora la propiedad interesante era que evolucionaban uniformemente. Entonces vamos a ver qué jugo adicional podemos sacarle ahora a las Q grandes cuando usamos como momentos nuevos las variables acción. Bueno, las variables conjugadas a las variables acción, estas Q grandes, se van a conocer con el nombre de variables ángulo. Enseguida vamos a ver por qué. En realidad las variables ángulos van a ser las variables conjugadas a las J multiplicadas por 2pi. Pero bueno, todavía no sabemos por qué van a recibir este nombre de ángulo, pero esto es lo que da el nombre a la clase de hoy, que es la clase de variables ángulo-acción. Bueno, entonces, una vez que hayamos completado el procedimiento de hacer la transformación canónica generada por la función S0 de Q chica J, obtendremos entonces estas variables Q
Q grande, o las vamos a llamar a las Q grandes multiplicadas por 2pi, las vamos a llamar tita, para realzar esta idea de que se trata de ángulos. Entonces, bueno, la transformación canónica nos dirá que tita mu será una función de Q chica y de J, porque resulta de derivar S0 respecto de J, y la propia S0 una función de Q chica y de J. Entonces, habiendo completado el procedimiento de la transformación canónica, llegaremos a estas expresiones, tita mu como tita mu de Q chica y de J. Ahora, pensemos qué es lo que hacen las tita mu cuando el sistema evoluciona. Cuando el sistema evoluciona, las J permanecen constantes, porque son constantes de movimiento, porque las P grandes habíamos dicho que eran constantes de movimiento, y las J son funciones de las P grandes. Por otro lado, las Q chicas, al evolucionar, cuando el sistema evoluciona, las Q chicas están restringidas a recorrer estos círculos o hacer estas evoluciones periódicas, siempre periódicas. Entonces, a medida que el sistema evoluciona, que las Q chicas recorran entonces los ciclos que le corresponden, podemos preguntarles qué les pasa a las variables tita mu. Y en particular, qué les pasa a las variables tita mu, a qué valor llega cada vez que las Q chicas completan sus ciclos. Toda esa información está ya metida en estas relaciones que salieron de la transformación canónica, porque ya sabemos que estas variables J, como decíamos, al evolucionar el sistema, van a mantenerse constantes. Por lo tanto, lo que le pase a cada una de las variables ángulos, cuando cada una de las Q completa un ciclo, ya está contenido en esta expresión. En particular, yo podría formalmente pensar qué le pasa a una tita mu cuando una de las Q, digamos la Q nu, completa un ciclo. Entonces podríamos tomar estas funciones y pensar lo siguiente: dejamos a todas las Q's constantes y hacemos que una coordenada Q nu complete su círculo. ¿Qué le pasa a tita mu? Por cierto, cuando el sistema evoluciona, todas las Q's están avanzando sobre sus órbitas. ¿De acuerdo? Por eso digo que estamos haciendo esto formalmente. Déjeme pensar formalmente, mirando estas relaciones, qué le sucede a tita mu cuando una de las Q's, digamos Q nu, realiza un ciclo y las otras permanecen fijas. Cuando Q nu varía un poquito y las otras Q permanecen fijas, lo que le pasa a tita mu es que varía de acuerdo a esta relación. Tengo que derivar tita mu respecto de Q nu y multiplicar por la variación infinitesimal de Q nu. Eso es lo que le pasa a tita mu si las otras permanecen fijas. Ahora, tita mu, por la propia transformación canónica, tita mu era por definición 2pi por Q mu, y Q mu era la derivada de S0 respecto de J mu. Entonces, esta derivada que está acá me queda 2pi por la derivada de S0 respecto de J mu, derivada respecto de Q nu. Entonces aparece una derivada segunda de S0. Todo multiplicado por la variación infinitesimal de Q nu. Pero en estas derivadas, las derivadas se pueden permutar. Puedo hacer primero la derivada respecto de Q nu. Y por la propia transformación canónica, la derivada bueno, acá me equivoqué. La derivada de S0 respecto de Q nu es P nu. Es decir, esto que está acá, este es un nu. Por la propia transformación canónica, la derivada de S0 respecto de Q nu es P nu. Quiere decir entonces que lo que le pasa a tita mu cuando Q nu varía infinitesimalmente y las otras Q permanecen fijas, es que cambia de esta manera. Cambia con la derivada de P nu respecto de J mu. Pues bien, entonces, ¿qué pasaría si le hacemos realizar un ciclo a la coordenada Q nu manteniendo las J constantes? Entonces podemos integrar sobre el ciclo y sacar las derivadas J afuera de la integral. Pero precisamente
Entonces tenemos 2pi por la derivada j que sale fuera de la integral, y a Qnu le hacemos recorrer un ciclo. Pnu es sensible a Qnu, porque Pnu acompaña la variación de Qnu. Recuerden esta relación. Cada P está relacionado con su Q canónicamente conjugado. Entonces a Pnu no lo podemos sacar fuera de la integral. Pnu queda dentro de la integral, y entonces completamos el ciclo, y lo que aparece acá es precisamente Jnu. Pero la derivada de Jnu respecto de Jmu, como los J son vistos como variables independientes en la transformación canónica, es o 0 o 1. Es 1 si nu es igual a mu, y es 0 en otro caso. Esta derivada entonces es la delta de Kronecker mu nu. ¿Qué significa esto entonces? Significa que la variable ángulo θ mu avanza 2pi cuando la respectiva coordenada Qmu, es decir, la que tenga el mismo índice que θ, completa un ciclo. Mientras que cuando otra coordenada completa un ciclo, ese avance de una coordenada a otra, de otra coordenada cualquiera con un índice que no corresponda a mu, no afecta a la variable θ mu. Si θ mu no avanza, si otra coordenada de un índice diferente completa su ciclo. Esta es una propiedad bien interesante para la coordenada θ mu. Por ejemplo, enseguida vamos a sacar provecho de esa propiedad, pero déjenme frenar acá un poco y mostrarlo en un ejemplo. El ejemplo va a ser, como siempre, el oscilador armónico, porque es lo que tenemos calculado de la clase pasada. En ese caso, como hay un solo grado de libertad, hay una sola área a ser calculada. Esa área es el área de la elipse, ya la habíamos calculado, y era 2pi sobre omega 0 por E. E, la energía del sistema, es función de las constantes de integración. En este caso, es una función lineal. La clase pasada, la propia E la habíamos usado como una P grande. Pero ahora estamos usando en su lugar las Jotas, y las Jotas tienen un significado bien concreto, y bueno, la relación que salió con E, por tratarse del oscilador armónico, es una relación lineal. Entonces, la variable ángulo del oscilador armónico es 2pi por Q grande, y Q grande es la derivada de S0 respecto de J, pero derivar respecto de J, como J entre J y E, hay esta relación trivial, es simplemente derivar respecto de E y multiplicar, bueno, por este coeficiente. Entonces el 2pi se va a simplificar y va a quedar omega 0. Esta derivada de S0 respecto de E la habíamos calculado en la clase pasada. Y había dado omega 0 a la menos 1 por el arco 0 de la raíz de K sobre 2C por Q chica. Así que el omega 0 se simplificó y queda esto que está acá. Raíz de 2C sobre K era la amplitud de la oscilación, como dijimos en la clase pasada y como sabemos desde física 1. Entonces, ¿qué pasa? Si a la variable Q la divido por la amplitud de la oscilación, lo que me queda es simplemente el seno de omega 0, lo que me queda acá dentro del paréntesis, dividido el Q por la amplitud de la oscilación. Cuando el sistema evolucione, lo que me queda acá dentro es el seno de omega 0t más delta. Y el arco seno de todo eso va a ser el omega 0t más delta. Cuando se complete un ciclo, el omega 0t más delta, para dar el ciclo completo, para que la elipse se recorra completamente, el omega 0t más delta habrá avanzado en 2pi. Y entonces, la variable ángulo que tenemos acá, escrita en función de la Q chica, cuando el sistema esté evolucionando y complete una oscilación, la variable ángulo habrá avanzado en 2pi. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, muy bien. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Bueno, todo esto no sería más que una mera curiosidad si no fuera por lo siguiente. Nosotros sabemos que en este tipo de transformación canónica que estamos haciendo, las variables nuevas, las coordenadas nuevas, y en particular las coordenadas ángulo,
avanzan uniformemente en el tiempo a una velocidad constante que se calcula de esta manera. Entonces, en particular, yo puedo averiguar, sabiendo esto, cuánto demora la variable ángulo en avanzar en 2π. Si yo averiguo cuánto demora la variable ángulo en avanzar en 2π, estoy averiguando al mismo tiempo cuánto demora la Q mu chica, la Q mu vieja, en completar un círculo, en completar una oscilación o en completar una etapa de la rotación. Pues bien, como la variable ángulo es 2π por la Q grande, es lo mismo que preguntarse cuánto demora la variable Q grande en avanzar una unidad. Y el tiempo que demora en avanzar una unidad es nu mu a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, el tiempo que demora una oscilación de la variable Q mu vieja, de la Q chica mu, es nu a la menos 1. Es decir, nu a la menos 1 es el periodo de las oscilaciones de las variables viejas. Es decir, cada uno de estos nu es la frecuencia de las oscilaciones de las variables viejas. Como se tratan de frecuencias, es por ese motivo, y en particular cuando multiplica acá por 2π me va a quedar 2π nu, y 2π nu es una ómega, en términos de, es una frecuencia angular. Y esa es la razón por qué llamamos variables ángulo a las θ, ¿no? A las 2π por Q grande. Quiere decir entonces que el tiempo, los periodos de las oscilaciones de las coordenadas viejas están contenidos en estas nu mu que se calculan de esta manera. Por supuesto, usando como P la J, para que estos sean realmente las θs. Entonces, este es un resultado muy importante. El resultado dice lo siguiente: si yo me calculo las áreas de los ciclos, que son las cantidades que llamamos J, y sé escribir, me las arreglo para escribir la energía en función de las J, entonces puedo conocer los periodos de las oscilaciones antes de integrar el sistema. Bastará calcular estas derivadas, las derivadas de la E respecto de la J. Ese es el resultado interesante que está detrás de estos resultados que estamos viendo en variables de ángulo-acción. De eso es de lo que se trata entonces. Obtener esas áreas, poder escribir la energía en función de esas áreas, y entonces derivando la energía respecto de esas áreas que llamamos variables acción, obtener las frecuencias del movimiento periódico de este sistema, del sistema del que se trate, aún antes de haber terminado de integrar el movimiento. Entonces, bueno, esto fue una cosa muy importante que puso en valor el formalismo de Hamilton y de Jacobi, y digamos, quien lo puso en valor usando las variables ángulo-acción en problemas de mecánica celeste fue esta persona, Delaunay, que en 1848 hizo esa aplicación a la mecánica celeste, y que, como vamos a ver también, son variables indispensables para estudiar perturbativamente sistemas que no sean conservativos, pero que lo sean en forma aproximada en algún grado que vamos a explicar en la próxima clase. Por otra parte, las variables acción son también las piezas fundamentales de la primera mecánica cuántica, la mecánica cuántica de los principios, de Bohr, de Sommerfeld. Entonces, si ustedes recuerdan, si están haciendo física 4, lo sabrán, las reglas de cuantificación de Wilson-Sommerfeld, que condujeron a la idea de las ondas de materia o las ondas piloto de Broglie, están confeccionadas a partir de variables acción. Lo que se cuantifica, esas reglas de cuantificación, están hechas
para este tipo de variables. Y la razón por la que están hechas para este tipo de variables la vamos a conocer la clase que viene, porque vamos a ver que aun si el sistema no es estrictamente conservativo, aun si la energía variara en el tiempo, pero variara lentamente, estas variables acción se mantienen más constantes que la energía, en el sentido que diríamos la clase que viene, son más estables. Entonces, por eso fueron usadas para las reglas de cuantificación de la mecánica cuántica en su estado más primitivo. Hagamos aquí el intervalo hasta las 6. Entonces voy a mencionar un ejemplo de lo que estábamos diciendo, en donde de lo que se trata es de un campo de fuerzas centrales, un campo kepleriano. Y bueno, suponiendo que ya hemos hecho el trabajo de separar la ecuación de Hamilton-Jacobi, resolver, bueno, encontrar los ciclos que cumplen cada una de esas coordenadas en que se separa la ecuación de Hamilton-Jacobi y resolver las áreas de esos ciclos. Y además, finalmente, con esas áreas que llamamos variables acción J, escribir la energía conservada del sistema en términos de esa J. Bueno, no es poca cosa hacer todo ese trabajo, en particular para este potencial no es poca cosa hacerlo, pero el resultado que se obtiene, lo pueden ver por ejemplo en el libro de Goldstein, es este resultado que está acá. Entonces, como decíamos, aún sin terminar de integrar el sistema, sin terminar de conocer cómo evoluciona en el tiempo cada una de estas tres coordenadas r, θ, φ, en que se separan la ecuación de Hamilton-Jacobi, ya teniendo la expresión de la energía en función de las variables acción, podemos calcular los períodos de las oscilaciones de estas variables. La coordenada R va a oscilar entre un R mínimo y un R máximo. Entonces, bueno, al orbitar un planeta alrededor de una estrella va a pasar por un afelio, o un apastro, afelios cuando hablamos del Sol, va a pasar del afelio, que es la distancia mínima, perdón, la distancia máxima, al perihelio, que es la distancia mínima, y después vuelta al afelio, y ahí va a completar una oscilación la variable R. En general la variable θ la congelamos porque usamos el plano del movimiento, ya fijamos θ igual a pi sobre 2 en ese plano, pero aún si no fijáramos θ, entonces tendríamos acá un jθ también, y podríamos calcular las tres frecuencias derivando la energía respecto de cada una de las jotas. Y por la manera que se presentan las jotas, en este caso, en el caso del campo central kepleriano, fíjense que se presentan en pie de igualdad, en una combinación donde los coeficientes de la combinación valen todos 1, y por lo tanto las tres frecuencias van a dar iguales. Va a dar lo mismo derivar respecto de JR, respecto de Jθ o respecto de Jφ. Las tres frecuencias dan este valor. El hecho de que las tres frecuencias sean iguales implica que la órbita se va a cerrar, que cuando la coordenada R complete su oscilación y haya pasado del afelio por el perihelio y haya vuelto al afelio, también habrá completado la coordenada φ, su ciclo. Y por lo tanto entonces, tanto la coordenada R como la coordenada φ habrán vuelto al valor de partida. Y entonces la órbita se va a cerrar. Quiere decir que el hecho de saber cómo son las frecuencias entre sí, cómo están relacionadas entre sí, también implica saber si las órbitas son cerradas o no. Entonces, bueno, acá tenemos que estas son las frecuencias de las tres oscilaciones. La inversa de estas frecuencias son los períodos. Y entonces, si recordamos que la relación entre la energía de la órbita y el valor del semieje mayor de la órbita elíptica que tenemos en este caso, era, según el cálculo que habíamos hecho cuando vimos el problema de fuerzas centrales, era esta relación, donde alfa, recuerden, era la constante del potencial kepleriano, era esta relación. Entonces podemos escribir, invirtiendo y elevando al cuadrado, podemos escribir que el período al cuadrado
es igual a este coeficiente por el cubo del semieje mayor, que es la tercera ley de Kepler, como sabemos. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, tenemos aquí la posibilidad de conocer las frecuencias de las oscilaciones, como decimos, sabiendo la relación entre la energía y las variables acción J. Podría ocurrir, como ocurre en el ejemplo anterior, que las frecuencias sean conmensurables. Que las frecuencias sean conmensurables quiere decir que los cocientes entre ellas sean números racionales. En el caso anterior es muy simple, los cocientes entre ellas valen 1. Pero bueno, si las frecuencias si los cocientes entre las frecuencias son números racionales, por ejemplo, 3/2, 2/3, bueno, eso quiere decir que todas las frecuencias, si eso pasa para todas las frecuencias, quiere decir que las frecuencias nu-mu se van a poder escribir como enteros n-mu multiplicados por un común múltiplo que llamaremos nu0. Lo que estamos diciendo acá en términos de la inversa de la frecuencia es que el periodo T0, que sería la inversa de nu0, nu0 no es ninguna de las frecuencias, La frecuencia del sistema son las nu-mu. Nu0 es el común múltiplo. Entonces, esto querría decir que el periodo T0, que resulta de invertir nu0, entra n mu veces en T-mu. Es decir, que en cada uno de los periodos T-mu entra un número entero de veces el periodo T0. Perdón, es al revés. Es al revés. Que en T0 entra n mu veces T-mu. Cada uno de los T-mu entra un número entero de veces en el periodo T0. Es decir, T0 es el más grande de todos. Y todos los T-mu del sistema entran un número entero de veces en T0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo espero que el sistema evolucione un tiempo T0, al cabo de ese tiempo T0, todas las variables Q chica mu habrán completado un número entero de ciclos. La variable Q1 habrá completado un número N1 de ciclos, la variable Q2 un número N2 de ciclos, etc. Entonces, esto quiere decir que al cabo del tiempo T0, el sistema retorna a su estado inicial. Retorna a su estado inicial no solo en términos de las variables Q chicas, sino también de las P chicas, porque las P chicas acompañan a las Q chicas. Cada una de las P acompaña a su respectiva variable coordenada conjugada. P1 es función de Q1 nada más, y de las constantes de movimiento. P2 es función solo de Q2. Quiere decir que si Q1 completa un ciclo, P1 también lo completa, P2 también lo completa. También P1 vuelve a su valor inicial. Es decir que la evolución del sistema es cerrada, en este caso, cuando las frecuencias son todas conmensurables, no solo en el espacio de configuración, sino también en el espacio de las fases. Cuando tenemos esta situación, como en el ejemplo anterior, decimos que el sistema es simplemente periódico. Y si esto no se da, si las frecuencias no son conmensurables entre sí, diremos que el sistema es múltiplemente periódico o condicionalmente periódico. Son formas de decirlo. Fíjense que las n integrales de movimiento J-mu, que vía la transformación canónica son ciertas funciones de las variables viejas. Las variables nuevas, y las J-mu forman parte de las variables nuevas, se pueden despejar en términos de las variables viejas. Entonces, en el espacio de las fases descrito por las variables viejas, las constantes de movimiento J-mu seleccionan superficies en ese espacio de las fases de las variables viejas. Seleccionan superficies donde el sistema se va a mover, sobre las que el sistema va a evolucionar.
esas superficies van a estar caracterizadas por estas J, que a su vez están caracterizadas por los valores iniciales. Los valores iniciales, el estado inicial del sistema, ya caracteriza las constantes de movimiento. Si yo tengo la amplitud inicial y la fase inicial del oscilador, tengo la energía inicial. Entonces, bueno, en general, si tengo estas n integrales de movimiento, J mu, los valores que ellas tengan van a seleccionar un subespacio n-dimensional en el espacio de las fases de 2n dimensiones. Y sobre ese espacio, subespacio n-dimensional, se va a producir la evolución del sistema. Como esa evolución del sistema, si ahora la miramos en variables nuevas, en variables ángulo, se realiza entonces, digamos, en ciclos donde los ángulos varían entre 0 y 2π. Entonces, la superficie esa de la que estamos hablando se va a ver como un toro en el espacio de las fases, parametrizado por estas variables ángulos. La topología, así podríamos decirlo, déjenme usar una palabra que no hemos usado nunca en este curso, creo, pero la topología de la superficie n-dimensional sobre la cual evoluciona el sistema es la topología de un toro, porque sobre esa superficie podemos escoger coordenadas de tipo ángulo para describirla. Las coordenadas de tipo ángulo varían entre 0 y 2π, y entonces por eso tenemos, y el único toro que puedo dibujar es este que está acá, porque si agrego más grados de libertad ya no puedo. Es decir, para 2 grados de libertad puedo todavía hacer un dibujo, porque la superficie es 2-dimensional. Digamos, un toro tridimensional no podría dibujarlo. Pero bueno, puedo dibujar un toro bidimensional sumergido en un espacio tridimensional que me tengo que imaginar en esta hoja de papel. Entonces, las J etiquetan una superficie en el espacio de las fases de las cuchicas y las pechicas, y esa superficie tiene la topología de un toro, porque se puede parametrizar con variables de tipo ángulo que varían entre 0 y 2π, por lo tanto. Entonces, esa evolución se realiza sobre el toro, y si el sistema es simplemente periódico, en algún momento la curva se cierra. Pero si el sistema no es simplemente periódico, esto es, si las frecuencias no son conmensurables, entonces la curva no se va a cerrar, y va a ir llenando el toro densamente, lo va a ir cubriendo todo. ¿Por qué? Porque, bueno, si las frecuencias no son conmensurables, y son los cocientes entre frecuencias son irracionales, la curva no se cierra, pero recuerden que los irracionales se pueden aproximar tanto como uno quiera a un racional. Quiere decir que aunque la curva no se cierre, se va a acercar tanto como uno quiera al lugar por donde pasó la curva en etapas anteriores. Y por eso el toro se va a ir llenando densamente. Entre estas dos situaciones posibles, donde las frecuencias son todas conmensurables entre sí, o ninguna de ellas, ningún par de ellas es conmensurable, y entonces el toro se llena densamente, podemos tener también situaciones intermedias en donde hay algunas relaciones entre las frecuencias, hay m relaciones, siempre con coeficientes enteros, y entonces vamos a decir que si existen estas m relaciones con coeficientes enteros, el sistema es m veces degenerado. Aquí teníamos una relación, una única relación con coeficientes enteros. Es decir, aquí podríamos, perdón, no una única relación. Para cada mu teníamos una relación, tenemos m relaciones. Pero no es una relación escrita entre las nu mu entre sí, porque estoy usando además este múltiplo común que es nu 0. No obstante, en estas m relaciones, una para cada mu, podría usar una de ellas para despejar nu 0 y reemplazar en todas las otras, y entonces me quedarían m menos 1 relaciones entre las
nu mu. Es decir, que los sistemas simplemente periódicos tienen n-1 relaciones entre las frecuencias definidas con coeficientes enteros. La relación intermedia es que en vez de tener n-1 relaciones, tengamos m. Entonces diremos que el sistema es m veces degenerado. Así se llaman estos sistemas, y en el caso anterior, donde todas las frecuencias eran conmensurables entre sí, y teníamos entonces m igual n-1 relaciones, se dice que el sistema es completamente degenerado, y es cuando la curva finalmente es cerrada. Bueno, cuando el sistema es m veces degenerado, debido a estas relaciones entre frecuencias, va a surgir que el sistema solo llena densamente un subespacio del toro y no todo el toro, y ese subespacio tiene dimensión n-m. Bueno, no importa. Bueno, y los sistemas completamente degenerados, y el caso kepleriano era uno de ellos, donde las frecuencias eran evidentemente conmensurables, los sistemas completamente degenerados van a aparecer siempre que la energía dependa de las variables acción a través de combinaciones, como esta que ven acá, con coeficientes enteros. Podrían haber sido otros coeficientes, pero siempre que sean enteros, entonces las frecuencias que resulten van a ser todas conmensurables entre sí. Y ahí tendremos entonces un sistema completamente degenerado, cuyas evoluciones cierran curvas en el toroide. Bueno, finalmente, habíamos dicho entonces que estos ángulos θ mu, estas variables ángulos, que resultan de la transformación canónica generada por S0, la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi que hemos conseguido vía separación de variables, eran funciones multivaluadas las θ mu de las coordenadas q chica. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando las q chicas completaban un ciclo, estas θ mu avanzaban 2π. Es decir, si la q mu completaba un ciclo, θ mu avanzaba 2π. Por lo tanto, sobre los ciclos, estas variables ángulo no están univaluadas, sino que son multivaluadas. Completan un ciclo, suman 2π. Completan otro ciclo, suman otros 2π. Bueno, eso quiere decir que si yo, nuevamente, con la transformación canónica, despejara las q chica mu en función de las variables nuevas, que son las θ y j, como las q chica mu son univaluadas, estoy pensando en la libración, estoy pensando siempre en este caso, que mientras que las q chica nu son univaluadas y al cabo de un ciclo vuelven a tener el mismo valor, y también las p que las acompañan, para el caso de la rotación, si quieren, tengo por aquí una nota a pie de página. Bueno. Acá está, la nota 4 es el caso de la rotación. Pero bueno, concentrémonos en el caso de la libración. Entonces yo tengo coordenadas θ que son multivaluadas y coordenadas q que son univaluadas. Cuando completo un ciclo, la θ avanza en 2π o puede avanzar en 2π, según de cuál θ se trate. Cuando la coordenada q sub mu completa un ciclo, la θ mu avanza en 2π. Pero la q mu no avanza, vuelve al mismo valor. Entonces, si yo invierto la transformación canónica para escribir las q mu en función de las variables nuevas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tipo de función, de relación funcional tendría que ser esta para que una función, para que una variable univaluada se pueda expresar en términos de una variable multivaluada?
Bueno, para que una variable univaluada se pueda expresar en función de una variable multivaluada, entonces estas funciones estas Kuchikamu deberían ser funciones periódicas de la variable tita. Así, cuando la variable tita avanza en 2pi, si la relación entre Kuchika y tita es a través de una función periódica, digamos, para poner en claro de qué se está hablando, si fuera, por ejemplo, el seno de tita, bueno, cuando la variable tita avanza en 2pi, el seno vuelve al mismo valor y la variable q resulta univaluada como tiene que ser. Entonces, esto quiere decir que si yo despejo en la transformación canónica las variables viejas q chica en términos de las variables nuevas tita j, el resultado va a tener que tener la forma que vemos acá. El resultado se va a poder expandir en una serie de Fourier en la variable tita. Porque va a tener que ser, cada una de las QMU va a tener que ser una función multiperiódica de las titas para no verse afectada cuando las titas aumenten en 2pi. Por otra parte, en estos coeficientes del desarrollo en serie de Fourier, vamos a tener que encontrar la dependencia en J. Estos coeficientes van a tener que depender de J. Más aún, si esta es la relación entre las variables viejas y las variables ángulo-acción, como para las variables ángulo sabemos que la evolución es uniforme, y por otro lado sabemos que las J se conservan, entonces las evoluciones de las variables viejas, que insisto son las coordenadas en las cuales pudimos separar la ecuación de Hamilton-Jacobi, la evolución de las variables viejas va a tener esta forma. Van a ser unos coeficientes que van a depender de los J, y por cierto van a depender de estos tita mu 0. Entonces vamos a tener acá unos coeficientes que van a depender de los J, y la evolución se va a dar a través de estos coeficientes, de estas exponenciales, porque las titas evolucionan linealmente, y entonces eso va a aportar un e a la i, una combinación de las frecuencias t. Por supuesto, para cada sistema, estos números, estos enteros k, van a ser diferentes, y estos coeficientes a, que son funciones de j, van a ser diferentes. Y las propias frecuencias, omegas, van a ser diferentes. Pero siempre la evolución va a quedar expresada de esta manera, o se va a poder expresar de esta manera. Por otra parte, como los p sub mu siguen a las q sub mu, también es cierto que para los p sub mu vamos a poder decir algo parecido. Y finalmente, para cualquier función univaluada del estado de sistema, cualquier función que se construya con las q's y con las p, y que sea univaluada, vamos a tener también un desarrollo similar. Bueno, muy bien, aquí estamos terminando, pero con vista a lo que vamos a decir en la clase que viene, les pido que presten atención a esta última nota al pie, porque resulta que la propia generatriz S0 es multivaluada. La propia generatriz S0, de donde salen las variables ángulos, es multivaluada. Porque en cada ciclo de QMU, ¿cuánto avanza S0? Y bueno, lo calculamos como calculamos antes. Para saber cuánto avanza S0 en un ciclo, nos fijamos cuánto avanza S0 cuando QMU avanza un infinitésimo y luego integramos sobre el ciclo. Esta cantidad que está acá es PMU. Entonces el avance de S0 en un ciclo de la coordenada QMU es precisamente igual a JMU. Es decir, que la S0, que es la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, está determinada a menos de términos que son múltiplos de la JMU. Porque en cada ciclo, entonces avanzo una JMU, avanzo en el siguiente, sumo otra JMU, entonces tengo 2 JMU, 3 JMU. Muy bien. Ahora, esta ambigüedad que le queda a la S0 no afecta de ninguna manera el hecho de que la S0 sea solución de 1, porque las J son constantes de integración, no afectan a la dependencia en Q de la función S0. Y lo que definía que la función S0 sea una solución de la
ecuación de Hamilton-Jacobi era la forma en que dependía de las Q. Las J eran las constantes de integración. Y ya sabemos que los términos aditivos, los términos que se agregan a ese cero, no juegan ningún papel en la ecuación de Hamilton-Jacobi. Son términos que se suman al cabo de cada ciclo, de cada una de las coordenadas Q sub mu, que no dependen de las Qs, dependen solamente de las Js. Y entonces no alteran el hecho de que la S0 sea solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Bueno, nada más entonces. A partir de una observación que hizo Juan al finalizar la clase, me di cuenta que había cometido un error al decir que las frecuencias nu mu, que eran las frecuencias de las variables ángulo, eran también las frecuencias de las coordenadas viejas Q mu. Hay algunos casos donde eso sucede, pero en general el resultado general que habíamos mostrado no contenía ese resultado, en particular esa propiedad. Y todo comienza aquí, cuando analizamos qué le pasaba a cada una de las variables ángulo, cuando una de las coordenadas, digamos Q sub nu, evolucionaba a lo largo de un ciclo. Si hago evolucionar la coordenada Q nu, manteniendo las demás coordenadas Q fijas, entonces la pregunta era, ¿qué le pasaba a la coordenada θ mu, digamos? Y lo que le pasaba a la coordenada θ mu era que al cabo de completar un ciclo de la coordenada Q nu, manteniendo las otras coordenadas fijas, la coordenada θ mu avanzaba en 2π. Bueno, ahora, en una evolución real, cuando una coordenada Q nu completa un ciclo, las otras no se quedan fijas, están avanzando también. Así que esto es un análisis formal de la dependencia funcional que existe entre las Q chicas y las θ. Y en particular, este resultado nos dice que a pesar de que las Q chicas son univaluadas, esto es, al cabo del ciclo vuelvo al mismo valor de las Q, y también vuelvo al mismo valor de las P, las θ no, las θ son multivaluadas, porque luego de ese proceso, las θ pueden avanzar 2π o quedarse donde estaban, bueno, pero tienen la propiedad o la particularidad de que pueden crecer en 2π. Son multivaluadas. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de esto? Lo que sacamos de esto es una enseñanza sobre esta dependencia funcional que estamos buscando entre las Q chicas, θ y J. Y es que para que una magnitud como Q chica, que es univaluada, se escriba en función de una magnitud θ que es multivaluada, entonces la forma que tiene que tener es esta forma que está acá, como habíamos dicho en la clase pasada. Además, las variables ángulo tenían la propiedad de evolucionar uniformemente. Estas velocidades se obtenían escribiendo primero la energía en función de las constantes de integración, y nosotros ahora estamos usando las variables J como constantes de integración de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, una vez que escribíamos la energía en función de las J, y la energía solo dependía de las J, por lo que habíamos dicho oportunamente, entonces bastaba derivar la energía respecto de cada una de las J para obtener cada una de las velocidades de estos movimientos de las coordenadas ángulo. Y entonces, en particular, para que la coordenada ángulo avance en 2π, el tiempo que tenía que transcurrir, esto es, para que la coordenada Q grande avance en 1, el tiempo que tenía que transcurrir era nu mu a la menos 1. Entonces, nu mu era la frecuencia de las coordenadas ángulo. Pero que nu mu sea la frecuencia de las coordenadas ángulos no me dice todavía gran cosa sobre
si esa misma frecuencia la puedo asociar a las coordenadas viejas o no. Y ahí estaba el error entonces de la clase pasada. Lo que me dice por ahora es que, bueno, cuando el sistema evoluciona en el tiempo, yo voy a poder reemplazar acá las θ por esas evoluciones que dependen de esas frecuencias. Pero en general la evolución de Q va a ser una mezcla de todas esas cosas. Y no está dicho que la evolución de Q sea periódica, y mucho menos con la frecuencia de θ mu, porque acá van a aparecer todas las frecuencias. Entonces, en principio, lo único que nos dice este resultado es que cualquiera que sea el sistema que estamos analizando, siempre que estas coordenadas Q chicas sean univaluadas, esto es, estén en libración, se van a poder expresar de esta manera, donde las J van a aparecer en estos coeficientes. Pero las θ solamente pueden aparecer de esta forma, para resolver el problema de la multivaluación de las θ. Y dar así una expresión para Q chicas que sea univaluada. En el ejemplo que hicimos para el oscilador armónico, lo relevante entonces era no hablar de la evolución, que sí podemos hablar después, pero marcar el hecho de que Q chica era entonces una función periódica de la variable ángulo. Bueno, muy bien. Entonces acá está el tema de qué pasaría cuando hago evolucionar los θ. Los θ evolucionan de esta manera que está acá. Estos valores iniciales de los θ los puedo asociar con estos coeficientes A chica y definir así unos A grande, están acá, y 2π por nu es una frecuencia angular que llamaré omega mu. Y entonces vemos acá que en general cada Q mu evoluciona con una combinación de las frecuencias, no con una única frecuencia omega mu. Entonces, bueno, lo significativo es que teníamos esta expresión, que al menos decía que la evolución del sistema era de esta forma, donde estas frecuencias, omega 1, omega 2, omega n, o nu1, nu2, nu-n, se pueden calcular antes de terminar de integrar el sistema, si es que podemos conocer, si es que encontramos la forma que tiene la energía como función de las variables acción. En particular, habíamos mostrado el ejemplo del problema de Kepler, donde efectivamente, después de hacer un cierto trabajo, se obtiene esta expresión para la energía en función de las variables acción, y de aquí resulta que derivar respecto de cada una de las J para obtener cada una de las nu, da el mismo resultado porque las J acá aparecen en pie de igualdad, esto es, aparecen en una combinación lineal con coeficientes iguales. Y entonces, evidentemente, si estas tres frecuencias eran iguales, esa era también la frecuencia del propio sistema, esto es, la órbita se iba a cerrar una vez que transcurriera un tiempo que sea igual, un periodo t igual a la inversa de esa frecuencia, y en particular elevando al cuadrado ese periodo, se obtenía la relación con el cubo del semieje mayor de la elipse de las órbitas del problema de Kepler. Bueno, acá también estábamos diciendo que, bueno, lo que estamos diciendo acá es una cosa que después repetimos acá. Cuando fuimos a los sistemas periódicos, los que llamábamos simplemente periódicos, donde resultaba que todas las frecuencias eran conmensurables, esto es, se podían escribir cada una de ellas como un factor NMU multiplicado por una frecuencia nu0, que no es ninguna de ellas, sino que es simplemente un común divisor, y normalmente tomaríamos el máximo común divisor. Bueno, si lo que ocurre, como ocurre en el problema de Kepler, es que todas las frecuencias son iguales entre sí en este caso, cuando voy entonces a la evolución general de las Q sub mu, bueno, si todas las frecuencias son iguales entre sí, entonces cada una de las Q sub mu va a evolucionar
con esa frecuencia, o en realidad con un múltiplo de esa frecuencia, porque esa frecuencia, siendo todas iguales, las omegas, sale fuera de esta suma, pero todavía queda la suma de K1 más K2 más Kn. ¿Y cuáles son los K que intervienen en esta serie de Fourier múltiple? Dependerá de quiénes son estos coeficientes. ¿Cuáles son los K que sobreviven en estas sumatorias? Entonces, lo que estamos diciendo es que si tenemos un problema donde las frecuencias son conmensurables, yo puedo reemplazar estas frecuencias en la expresión general y darme cuenta que ahora sí, cada una de las coordenadas viejas va a evolucionar periódicamente, pero periódicamente con un múltiplo de esa frecuencia. No sabemos bien con cuál múltiplo. Entonces, ni siquiera en ese caso todavía podemos decir que cada una de las eta mu son las frecuencias con que evolucionan cada una de las QMU. La confusión viene porque en los casos conocidos, como justamente el problema de Kepler o el oscilador armónico separado en coordenadas esféricas, bueno, resulta que eso es cierto, que realmente la nu r es la frecuencia con que evoluciona la coordenada r, la nu θ es la frecuencia con que evoluciona la coordenada θ, me estoy refiriendo al ángulo cenital, no a la variable ángulo del par ángulo-acción. Cuando usamos coordenadas esféricas r, θ, φ, tanto en el problema de Kepler como en el problema del oscilador armónico isótropo, nu r, nu θ y nu φ son realmente las frecuencias con que oscilan las coordenadas r, θ, φ. Pero eso no se infiere de esto que estamos diciendo acá, sino que es una cosa particular de esos sistemas que deberíamos analizar por qué resulta así. En particular, en el caso de Kepler, las tres frecuencias son iguales. Nosotros solemos usar, describir el movimiento orbital en el plano de la órbita y usar así la coordenada θ igual a pi sobre 2. Es decir, una vez que la coordenada θ cenital es pi sobre 2 y p sub θ vale 0, bueno, en ese caso el ciclo de la coordenada θ se reduce a un punto, es decir, es el punto donde θ vale pi sobre 2 y p sub θ vale 0. Y por lo tanto no hay ningún área y jθ vale 0 también, ¿no? Bueno, entonces generalmente no usaríamos las tres variables acción, jr, jθ, jφ, usaríamos solamente jr y jφ, pero si quisiéramos describir una órbita inclinada, donde θ no está fijo en pi sobre 2, sino que oscila entre pi sobre 2 más un ángulo i, que daría la inclinación de la órbita, y pi sobre 2 menos ese ángulo i, entonces ahí jθ también va a entrar en juego, y nu θ va a ser efectivamente también la frecuencia de oscilación de la coordenada θ. Y en el caso de Kepler, las tres frecuencias son iguales. Claro, uno ya resolvió el problema de Kepler por otro lado, y ya sabe que las tres frecuencias son iguales. Entonces ahí es fácil caer en la trampa de decir que en general estas frecuencias nu mu coinciden con la frecuencia de oscilación de las coordenadas, pero eso no tiene en general que ser así, porque no es algo que emerja de este resultado general. Entonces tenemos que explorar un poco más por qué en el caso de Kepler, o en el caso del oscilador armónico, ocurre eso. En el caso de Kepler, las tres frecuencias son iguales, porque, bueno, si yo dejo que el ángulo azimutal φ describa una vuelta, en el tiempo en que el ángulo azimutal φ describe una vuelta, en ese mismo tiempo, la coordenada r hace una oscilación completa, entre r mínimo, pasando por r máximo y volviendo a r mínimo. Entre el afelio, bueno, entre el perihelio, el afelio y vuelta al perihelio, como decíamos la clase pasada. En el caso del oscilador armónico isótropo, si lo separamos en coordenadas esféricas, la energía también se presenta con una combinación lineal a coeficientes enteros de los tres J, pero por ejemplo el JR viene acompañado con un factor 2 y el Jφ con un factor 1, porque ¿qué ocurre? Cuando φ da una vuelta, la coordenada radial, que en el problema del oscilador armónico isótropo está medida desde el centro de la elipse, la coordenada radial hizo dos oscilaciones.
al dar una vuelta a la coordenada phi. Pasó de un R máximo a un R mínimo, cuando pasa por el semieje menor de la elipse, de vuelta al R máximo, también semieje mayor, pero del otro lado, de vuelta al R mínimo y de vuelta al R máximo. 2 oscilaciones por cada oscilación de la coordenada phi. Bueno, entonces, como decíamos, esta es una confusión que inclusive está en los libros de texto. Y bueno, eso me llevó también a mí al error. Quería mostrar algunos textos. Este texto es un texto de Walter Greiner. Está tratando el problema, bueno, el problema que venimos tratando. Todos estos problemas aparecen cuando hay varios grados de libertad. Naturalmente que si hay un solo grado de libertad, hay un solo ciclo de coordenadas PQ. Y bueno, ahí sí no hay más remedio que la frecuencia de la coordenada ángulo, de la coordenada θ, sea también la de la coordenada Q. Pero el problema aparece cuando hay varios grados de libertad. Acá está analizando un problema de varios grados de libertad. Acá tenemos la evolución uniforme de las coordenadas ángulos, la constancia de movimiento de las coordenadas acción. Aquí está el tema de que, bueno, de cómo avanza el ángulo cuando describimos un ciclo. Y acá dice, obviamente, estas frecuencias que obtuvo son las frecuencias del movimiento de Q sub K. En otras palabras, de acuerdo a, bueno, a los resultados, la frecuencia fundamental nu sub K para la coordenada Q sub K es nu sub K igual la derivada de la energía respecto de JK. Es decir, acá está confundiendo, está diciendo que las Q sub K evolucionan periódicamente con cada una de estas frecuencias. Cosa que, como estamos tratando de insistir ahora, no es cierto. No es cierto como resultado general, puede serlo en algunos casos. Este otro libro, que es el libro de Calkin, está tratando con el problema de Kepler. Acá encontró la energía de Kepler, estas sí son las J nuestras. Entonces obtiene las frecuencias, dice que son todas iguales, y bueno, las órbitas son cerradas, y más aún, para este caso particular, R, θ y φ van alrededor de sus ciclos a la misma tasa, ¿no? A la misma velocidad. Cosa que es cierto en el problema de Kepler, pero él lo dice acá como si fuera una cuestión general. Si vamos al Goldstein, aquí tenemos este resultado, que no es el resultado general que acabamos de mostrar, porque acá no hay una sumatoria múltiple. El resultado general está en la tercera edición y está acá. Y entonces el Goldstein, como marcaba Juan la clase pasada, dice que en general no va a ser cierto que cada una de las coordenadas Q avance periódicamente, etcétera, etcétera. Pero dice que en muchos casos, en muchos problemas simples, suficientemente simples, finalmente cada una de las Q sub K está relacionada con una sola de las variables ángulos, dice acá. Y entonces finalmente la suma múltiple se reduce a una única sumatoria. Cosa que tampoco es del todo cierta. Pero yo creo que lo dice esto, porque si uno va a la primera edición del Goldstein, esta es la tercera edición que tiene 2 autores más agregados, en la primera edición del Goldstein no dice nada sobre la sumatoria múltiple. Esto es algo que aparece en la tercera edición, no sé si está en la segunda edición porque yo no la tengo, pero en la primera edición, Goldstein concluye del análisis de cómo avanzan las coordenadas angulares, etcétera, etcétera, concluye esto. Bueno, en esta tercera edición dice que aun cuando Q sub K es una función múltiplemente periódica de todas las variables ángulo, que Goldstein llama con W,
intuitivamente sentimos que debe haber una relación especial entre Q sub K y el correspondiente ángulo WK. Y entonces dice que este problema fue resuelto finalmente en el 61 en un paper firmado por este señor Vinti. Un paper que está acá y dice que se propone resolver ese problema, pero que finalmente cuando uno avanza en la lectura del paper, da por sentado que si el sistema es simplemente periódico, es cierto que cada una de las coordenadas Q sub K avanza con la frecuencia nu sub K. Y entonces a partir de aceptar que eso es cierto, luego trata el problema de los sistemas separables condicionalmente periódicos y obtiene un resultado similar, pero para una frecuencia promediada para cada variable, etc. Bueno, esto tampoco es muy satisfactorio. Finalmente, en este curso que es del MIT, es de un profesor llamado Stewart, nuevamente para el problema de Kepler, aquí está la energía para el problema de Kepler, vemos cómo es la forma de la generatriz, escrita ya para las variables acción. Entonces, la generatriz, lo que nosotros llamamos S sub 0, que es, por haber sido el problema separable, se escribe como una S sub phi, una S sub tita, más una S sub r, acá llamadas W. Bueno, acá está la forma de la generatriz ya escrita para las variables acción. Entonces, la generatriz como función de las variables viejas R tita phi y las variables acción. Si derivo la generatriz respecto de cada una de las variables acción, obtengo las respectivas variables ángulo. Estas son nuestras tita. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que en la primera relación vemos que la variable ángulo tita r, la que evoluciona con la frecuencia nu r, se relaciona exclusivamente con la coordenada r en este problema, más las constantes de movimiento, que son estas variables de acción, que aparecen combinadas de ciertas maneras por la forma en que están combinándose en la generatriz. Entonces, claro, como la variable ángulo evoluciona con la frecuencia nu r, siendo que está relacionada exclusivamente con r, la variable r también va a evolucionar con esa frecuencia. Si vamos a la relación siguiente, en la relación siguiente, la variable ángulo asociada a la coordenada tita, de esféricas, está asociada con tita y con r. De r ya sabemos que evoluciona con la misma frecuencia que la variable ángulo respectiva, y todas las variables ángulo evolucionan con la misma frecuencia en este problema. Entonces, bueno, tita también va a evolucionar con esa misma frecuencia, y lo mismo vamos a decir para phi. Yo creo que esta es la solución a esta cuestión. Digamos, hay sistemas, y muchas veces los sistemas que usamos para hacer los ejemplos tienen esta particularidad de que la relación entre las variables ángulo y las variables originales, las Q chicas, que en nuestro caso son las coordenadas esféricas r tita phi, si bien no están en relación uno a uno, como dice Goldstein, que en muchos casos los problemas sencillos son tales que cada Q sub K se asocia exclusivamente con la omega K respectiva, si bien no es así, bueno, hay una primera coordenada donde sí es así. Y entonces el comportamiento de esa coordenada sí se rige por la frecuencia correspondiente asociada a la variable ángulo, a la variable ángulo asociada a R en este caso. Y ese comportamiento se va arrastrando luego en las otras relaciones, a pesar de que las otras relaciones no dicen que omega tita se asocia con tita y omega phi se asocia con phi exclusivamente. Pero esta forma escalonada en la que van apareciendo las coordenadas viejas en las variables ángulo, nos permite finalmente concluir que las frecuencias de las variables ángulos terminan siendo también las frecuencias de las coordenadas viejas para estas situaciones tan particulares. Entonces, bueno, los sistemas que usamos a veces como ejemplo son engañosos,
porque como en esos ejemplos nosotros ya conocemos cómo son las evoluciones, ya lo hemos resuelto de otra manera, entonces al ver aparecer las frecuencias asociadas a las variables ángulos, nos tiramos de cabeza a decir que son también las frecuencias de las coordenadas. Y efectivamente lo son en esos ejemplos, pero en general eso no es así. Y en general, para los sistemas condicionalmente periódicos, ni siquiera las evoluciones de las coordenadas son periódicas.